poder. Amén. O sea que la sujeción es lo que te habilita para poder hacer una tarea que Dios te haya encomendado. Hermanas queridas, cuando ustedes se sujetan a sus esposos, ustedes comparten esa autoridad que viene de Dios a través de Él hacia ustedes para que ustedes puedan ejecutar las tareas que tienen que hacer en su familia. Así que la sujeción no es una posición de humillación, la sujeción no es lo peor que te puede pasar, porque Dios no te pediría que te sujetes, mi hermana, si eso te dañara. La sujeción nos permite a nosotros estar en la posición correcta para ejercer una autoridad que nos ha sido dada. Amén. Bueno, hay 3 conmigo hoy. Muchos de nosotros hemos confundido la autoridad. Autoridad no es control, dijimos. Autoridad no es manipulación. Autoridad no es intimidación. Autoridad no es imposición. No es miedo. Nada de eso es autoridad. La verdadera autoridad expande y desarrolla el potencial que está encapsulado dentro de nosotros. Hace crecer y avanzar. No ahoga, no asfixia, no detiene, sino que impulsa el desarrollo y el crecimiento. Mateo 20, del 25 al 28, dijo Jesús: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estando en Cristo, tenemos que saber que las cosas son diferentes a cómo es el mundo. Por eso los principios, los conceptos del mundo no entran dentro de la iglesia. Jesús dijo: los fuertes afuera oprimen y se enseñorean de los más débiles, pero dentro de mi cuerpo los fuertes sirven a los débiles. Amén. Los fuertes sirven a los débiles. Dijimos que la autoridad autoriza. La autoridad autoriza. Tienen la misma raíz, la palabra, la misma raíz. Dios dijo: llenen la tierra, reinen sobre los peces, sobre las aves, reinen, gobiernen la tierra. Ese es el permiso que Dios le dio al hombre para ejercer su autoridad en la tierra. Amén. Autoridad es un permiso otorgado para usar un poder que no es mío. Por eso autoridad es al mismo tiempo responsabilidad. No es mandar, no es imponer mi voluntad a otros. Amén. Es ejercer porque me ha sido dado el permiso para ejercer ese poder. Amén. Y finalmente dijimos el domingo pasado, ¿qué es la sujeción? ¿Qué es la sujeción? Dijimos una posición de poder, un permiso para ejercer la autoridad. Miren lo que dice Mateo, capítulo 8, versículo 9. El centurión romano viene delante de Jesús a pedir que Jesús haga un milagro. Y todos conocen la historia. No hace falta que vengas a mi casa, yo no merezco, no soy digno, etcétera, etcétera. Solamente di la palabra y mi criado se va a sanar. Y le dice, versículo 9, porque yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Qué dice? Bajo autoridad. No soy un hombre en autoridad. Soy un hombre bajo autoridad. Under authority. Oh. Gracias, gracias. Yo no estoy en autoridad, yo estoy bajo autoridad. Entonces, dice el centurión, y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Por qué tenía poder el centurión? Porque estaba bajo autoridad, no porque estaba en autoridad. Amén. La autoridad que tenía el centurión le había sido otorgada por su superior, y su superior por su superior, y su superior por el César. La autoridad del centurión no era de él. ¿Venía de quién? Del César, del gobierno romano. Ahora, él estaba bajo a esa autoridad, por lo tanto, tenía autoridad. ¿Tenía qué? Permiso para usar el poder. Entonces, cuando hablamos de autoridad, no se trata
y tenemos que sacarnos la idea humana de la cabeza de que tener autoridad es estar en autoridad. Tener autoridad es estar bajo autoridad. ¿Amén? Aleluya. Estar en sujeción a la autoridad establecida es portar el permiso para ejercer el poder otorgado por Dios en Génesis 1. Reina en la tierra, ejerzan dominio, juzguen, gobiernen la tierra en representación mía. Eso es volver al modelo original. Eso es experimentar la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas es volver al Edén. Amén. Jesús vino a restaurar en nosotros la naturaleza divina que se perdió en el Edén. Amén. Por lo tanto, la verdadera restauración es volver al original. Volver al hombre integral, espíritu gobernando el alma y el cuerpo. Amén. Bien. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Terminamos este repaso y nos metemos en lo que hoy tenemos que compartir. Amén. Y yo sé que algunos dirán, pastor, ¿cuánto repaso? Pero es necesario que se nos refresquen algunos conceptos, que recordemos un poco lo que hemos hablado para entrar en lo que vamos a hablar hoy. Amén. Cristo maravilloso, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que estamos en este lugar. Porque hemos venido aquí, no porque anhelemos algo para nosotros mismos, sino que anhelamos algo para que tu gloria sea vista en esta ciudad, en el este de Texas. Anhelamos, deseamos y buscamos tu presencia, Señor, en esta mañana. Queremos rendirnos a tus pies. Queremos ir a la cruz a morir a todo lo que somos para que la vida de Cristo se exprese. Para que en el este de Texas poder darte a conocer a ti, a un mundo, Señor, que vive perdido, sin rumbo. Que podamos ser luz en medio de la oscuridad, para la gloria de tu nombre. Padre, toda distracción la echamos fuera de este lugar. Señor, permítenos enfocarnos, permítenos abrir el corazón para recibir la semilla de tu palabra y que esa semilla dé fruto para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Toma asiento. Entonces, ¿dónde entro yo en el propósito eterno de Dios? Hablamos del propósito, hablamos del diseño, hablamos de dónde entra la familia en el diseño y en el propósito. Y ahora, ¿dónde entro yo? ¿Dónde entras tú? El propósito de la autoridad y es formar a Cristo en nosotros. El propósito de la autoridad, formar a Cristo en nosotros. Para tú y yo poder ser parte del propósito eterno de Dios, yo tengo que entender que Cristo debe ser formado en mí. ¿Por qué? Porque el propósito eterno de Dios se cumple cuando la vida de Cristo me habita y se expresa y se da a conocer al mundo. Amén. No se trata de mis dones, de mis capacidades, de mis habilidades, de mi intelecto, de mis conocimientos. Todo eso ayuda y está bien. Pero yo no estoy aquí para exponerme yo. No estoy aquí para darme a conocer yo a la gente. Estoy aquí para dar a conocer a Cristo. Y tú estás para lo mismo. Tú estás para dar a conocer a Cristo al mundo. Entonces, la imagen de Cristo debe ser formada en ti para que cuando otros te miren a ti, vean a quién. A Cristo. Y que tú puedas decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La vida que vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Yo en Él me muevo, en Él existo, en Él soy, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no dijo, yo voy los domingos a la iglesia. No dijo eso. El apóstol Pablo dijo, yo en Él me muevo. Yo en Él habito, en Él existo. Esa es la realidad del Espíritu en la cual Dios quiere introducirnos. Amén. Es urgente que tú y yo aprendamos a ver la autoridad desde el punto de vista de Dios, porque toda autoridad viene de Dios. Y está para provocar y mantener orden. El verdadero orden se hace presente cuando el gobierno de Cristo se expresa en nosotros. El orden para Dios es fundamental, porque ese orden es quien resguarda la vida del Hijo en todos nosotros. Miren lo que les digo. La autoridad trae orden. Dice Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, había desorden, hasta que llega la autoridad. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y Dios empieza a ordenar.
empieza a poner un orden en donde había caos. Eso es lo primero que hace una autoridad, trae orden. Ahora, el orden que Dios trae por su autoridad a nuestra vida, lo que hace es preserva la vida del Hijo en nosotros. Amén, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. El deseo de Dios fue ver a su Hijo llenando toda la creación. Por eso dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. El deseo de Dios es que el Hijo llene toda la creación completa. Ahora, para eso tiene que haber una delegación de autoridad, un permiso otorgado para que la vida de Cristo pueda expresarse a través de nosotros. La religión le dio lugar al hombre, lo puso en el centro. Y eso trajo desorden. Cuando tú vienes a la iglesia, porque lo único que necesitas es que se te resuelva una situación a ti, tú estás poniéndote tú en el centro. Cuando tú vienes a la iglesia, porque tu única prioridad y tu único deseo es que se resuelva el problema matrimonial que tienes, tú te pones tú en el centro. Y si de esta plataforma predicamos que Jesús sana, salva y liberta solamente, aunque eso no es mentira, yo estoy poniendo tus necesidades en el centro de la escena. ¿Dios sana? Claro. ¿Dios liberta? Sí, por supuesto. ¿Dios salva? Por supuesto. Pero esa es solo la puerta de entrada. Porque así como Dios te da todo eso, Dios está esperando de ti algo. Que lo des a conocer. Que te mueras en una cruz para que experimentes el poder de su resurrección y des a conocer la vida de Cristo al mundo. Esto no es solamente dame, vengo acá, necesito, gracias, no, ¿sabes? Yo llegué a la iglesia, el Señor me resolvió esto y lo otro. Pero ¿estás cumpliendo su propósito? ¿Estás dándole a conocer? Y no dándole a conocer porque le hablas a todo el mundo del Señor. Aunque eso está bien, el asunto es la vida que tú vives. ¿Tú vives tu propia vida o vives la vida de Cristo en ti? La autoridad produce la imagen de Cristo en quienes se sujetan a la autoridad. No puedo yo crear la imagen de Cristo en mí si yo no me sujeto a nadie. No puede formarse Cristo en una persona que no está sujeta a nadie, porque la mayor expresión de la persona del Hijo es la sujeción. La obediencia y el sometimiento. Esa es la expresión de Cristo. Si Cristo crece en nosotros, crecerá nuestro nivel de autoridad. Lo dijimos el domingo pasado. Pero al mismo tiempo crecerá el nivel de sujeción. Porque a todos nos gusta, va a crecer el nivel de autoridad. Amén. Pero el nivel de sujeción, de obediencia y de sumisión también crece. Porque ese es Cristo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ser lleno de Cristo es ser lleno de autoridad. Pero ser lleno de Cristo es ser lleno de obediencia y de sujeción. Cuando tú no te sujetas, esa no es una expresión de Cristo. Cuando tú resistes la autoridad, esa no es la expresión de Cristo. Cuanto más estás en sujeción y obediencia a la autoridad, más autorizado estarás para ejercerla. Te repito esto. Cuanto más estás en sujeción y obediencia a la autoridad establecida por Dios, más autorizado estarás para ejercerla. Wow. Las cosas son a la manera de Dios, no a las nuestras. Las cosas son como Dios las dijo que teníamos que hacerlas, no como a nosotros nos parezca. Entonces tú tienes un montón de gente por muchos lados queriendo ser representantes del gobierno del cielo en la tierra y no se sujetan a nadie. Nadie les puede decir nada porque se ofenden. Nadie los puede corregir, nadie los puede exhortar, nadie les puede llamar la atención porque enseguida se ofenden, se molestan, no voy más a la iglesia. Estamos en la generación de cristal, ¿sí o no? Y ese es un gran problema, porque crecemos con resistencia a la autoridad. Sin embargo, Dios, a través de Cristo, nos enseña la sujeción. Amén. La autoridad como preservación de la vida de Cristo. Dios dispuso que la cabeza y el cuerpo participaran de una sola vida y una sola naturaleza. Es muy natural, por tanto, que el cuerpo obedezca a la cabeza, ¿o no? Es normal. Si vos querés ir para allá y tu mano va para el otro lado, algo mal hay en ti, ¿sí o no?
Lo más natural es que si tu cabeza da la orden de que tu mano se levante, la mano se levante. Eso es natural. Antinatural sería que vos quieras bajar la mano y la mano no baje, se quede arriba. ¿Sí o no? En realidad, en tal relación de desobediencia de la mano, sería extraño. Por ejemplo, es normal que la mano se levante o la mano se baje cuando la cabeza lo dice. Cuando tu mente le ordena al miembro que lo haga. ¿Amén? De igual modo, escuchen esto, el espíritu de vida que Dios nos dio es uno y el mismo que tiene el Señor. Porque el espíritu ¿de quién es? Del Señor. Así es la naturaleza de nuestra vida en Cristo. Es su naturaleza operando en nosotros. Nosotros respondemos a la cabeza, que es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, aleluya. Cristo y todo lo demás somos representativos de esa autoridad. El pastor representa la autoridad de Cristo en la iglesia. Amén. La autoridad es fundamental para el normal funcionamiento de todo el organismo viviente. Todo organismo viviente tiene una sujeción a la cabeza. Todo lo que tú haces, hermanos, si a mí me ponen las piernas de Messi, les aseguro que no voy a jugar como él. Porque no se trata de las piernas. Amén. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando el cuerpo responde a la autoridad de la cabeza, todo fluye en normalidad. Cuando no, es donde empiezan los problemas y algo no anda bien. Amén. Miren lo que pasó en Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño que él nunca les mandó. Ofrecieron fuego extraño que él nunca les mandó. El siguiente versículo dice que salió fuego del altar y los mató a los dos. Nadab y Abiú, chao, muertos. La otra versión dice que ofrecieron fuego ilícito, la NBI. Y la NTV dice que ofrecieron el fuego equivocado. Fuego extraño, fuego ilícito, fuego equivocado. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? ¿Cuál fue el problema que tuvieron? Si ellos tuvieron la mejor intención, ellos fueron a servir a Dios. Ellos estaban poniendo lo mejor de sí mismos. Ellos querían hacer las cosas bien para Dios. ¿Qué pasó? Si ustedes, esto leímos Levítico capítulo 10. Si ustedes leen Levítico capítulo 8, Dios le dice a Moisés, llamámelo a Aarón, porque Aarón va a ser el sumo sacerdote. Ungilo a Aarón, y después de Aarón van a venir los hijos de Aarón. Nadab, Abiú y otros más que había ahí. Ahora, ustedes van a ver el capítulo 8 y el capítulo 9, a Aarón sirviendo de acuerdo a la función que le fue otorgada. Lo van a ver a Aarón yendo para acá, y van a ver a los hijos atrás de Aarón. Aarón iba para allá, hacía esto y ellos iban atrás. Aarón iba para allá y ellos iban atrás. Aarón iba para acá y ellos. ¿Por qué? Porque los hijos de Aarón eran los asistentes, podríamos decirlo así, para que se entienda mejor. Eran los ayudantes de Aarón en todo el trabajo que Aarón tenía que hacer como sumo sacerdote del pueblo. Amén. Entonces, Aarón era el sumo sacerdote y Nadab y Abiú eran sus ayudantes. Es decir, ¿quién era la autoridad delegada ahí? Decía Aarón. ¿Quién? Aarón. Aarón había recibido la autoridad delegada de Moisés. Y Moisés estaba haciendo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Amén. Ponelo a Aarón de sumo sacerdote. O sea que tenemos un orden de autoridad. Dios, Moisés, Aarón y los hijos de Aarón. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Dios había determinado una cabeza ahí. Debajo de Moisés estaba Aarón. Los hijos debían hacer lo que veían hacer a su padre. Repito, Nadab y Abiú tenían que hacer lo que veían hacer al papá. ¿Ok? Eso lo van a ver capítulo 8 y 9 de Levítico.
el ministerio del tabernáculo comenzaba en Aarón, no en sus hijos. Amén. Ahora, estos dos muchachos creyeron que podían ofrecer sacrificios por sí mismos, independientes de Aarón. ¿Qué fue lo que pasó con Nadab y Abiú? Estaban ayudando a Aarón. Paso 1, hago esto. Paso 2, lo otro. Paso 3, paso 4, paso 5. ¡Ah, fácil! No te preocupes, yo lo hago, ¿eh? Ya lo vi mi papá que lo hizo varias veces. Yo sé cómo se hace. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¡Pum! Reventaron. Tomaron los incensarios y encendieron por su cuenta. Por su cuenta. Sin que el padre se los ordenara. No, yo creo que habría que hacer habríamos que hacer algo, porque mi papá se fue a dormir la siesta, pero algo que hacer acá, ¿Cómo puede ser? Mi papá está durmiendo la siesta, pero hay que servir al Señor, hermano, aleluya. A ver, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, porque yo ya vi a mi papá cómo lo hace, ya sé. Porque fuego extraño es servir con la mejor intención, con el mejor corazón, pero sin haber recibido la autorización para hacerlo. Repito, fuego extraño es servir sin haber recibido la autorización para hacerlo. Puedes servir con pasión y con las mejores intenciones. Puedes servir porque sabes cómo se hace la tarea, porque tienes el talento o la capacidad. Pero si tu servicio es independiente y tu iniciativa nace de ti mismo, de voluntad humana, por tu propia cuenta, haces algo sin el permiso y la autorización para hacerlo. No tienes la autoridad y por lo tanto no puedes preservar ni transferir la vida del hijo a nadie. No puedes preservar ni transferir la vida del hijo al cuerpo al cual estás sirviendo. Solo vas a producir muerte. Hermosa la tarea, se hizo maravilloso, qué lindo, todo el mundo aplaudimos, pero en el espíritu se produjo muerte. No se transfirió la vida del hijo. La muerte de Nadab y Abiú es un ejemplo claro del principio de la autoridad y la sumisión. La sumisión es lo que te habilita para hacer la tarea. ¿Qué te habilita para hacer tu servicio a Dios? Que estés sujeto, que estés en sumisión. Esa es la posición que te da a ti la autoridad, la autorización para hacer una tarea. Sin sumisión no tenés el permiso de Dios para hacer absolutamente nada. Como diríamos en Argentina, solo serás un puñado de buenas intenciones. Es por eso que tenemos que entender que la posición más importante que tú puedes tomar en la vida es la posición de someterte a la autoridad, de la sumisión. Amén. La autoridad que Nadab y Abiú mostraron en el capítulo 8, donde todo funcionó y se hizo correcto, era la autoridad que provenía de la sumisión a su padre, a Aarón. Fuera del marco de la autoridad de su padre, ¿qué encontraron? Muerte. Servir en sumisión a la autoridad es la clave para la expresión de la vida del hijo en el cuerpo. Repito, servir en sumisión a la autoridad es la clave para expresar la vida del hijo en el cuerpo. Porque es el cuerpo del hijo en la iglesia. No sé cómo lo harán en las empresas, mi hermano. No sé cómo lo harán en el sistema de este mundo. Allá ellos. Pero dentro del cuerpo de Cristo hay un orden establecido por Dios que no puede funcionar si no hay sujeción a las autoridades que Dios mismo estableció. Amén. Si yo no entiendo esto, nunca podré cumplir el propósito para el cual Dios me llamó, que es expresar la vida de Cristo. Yo no puedo expresar la vida de Cristo haciendo las cosas por mi cuenta, ofreciendo fuego extraño. Podré ayudar a gente, poder resolverle algunas circunstancias, poder hacer muchas cosas por los demás, pero nunca transmitir la vida de Cristo, porque la vida de Cristo viene a través de un cuerpo que está ordenado bajo la autoridad que Cristo mismo estableció. Amén. Servir independientemente de la autoridad, por muy buenas que sean nuestras intenciones, es servir para muerte espiritual, sin fruto espiritual. La iglesia será edificada por Dios a través del obrar de Cristo, en personas que se mueven en coordinación absoluta con la autoridad.
y en sujeción completa a lo que Dios ha establecido. Esa es la manera que la iglesia funciona, expresando una vida, la vida de Cristo en nosotros. Es la manera en que Cristo se va formando en nosotros. Cuando yo vivo la vida a mi manera, no acepto correcciones, no acepto que nadie me discipline, no acepto que me confronten, que me hagan ver lo que está mal en mí, yo no puedo expresar la vida del Hijo. Necesito sujetarme a una autoridad que me guíe, que me corrija, que me exhorte. ¿Para qué? Para que la vida del Hijo crezca en mí, para ser la expresión del propósito de Dios en la tierra. Miren lo que dijo Watchman Nee, uno de los teólogos para mí más importantes que yo he leído. Watchman Nee escribió lo siguiente, se los voy a leer. El que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma independiente está en rebeldía, la consecuencia de lo cual es la muerte. Todo aquel que trate de servir sin tener primero un encuentro con la autoridad ofrece fuego extraño. Cualquiera que diga, si él puede, yo también, eso es rebelión. Dios no solo cuida de ver que haya fuego, sino que también está muy interesado en prestar especial atención a la naturaleza del fuego que se enciende. La rebelión cambia la naturaleza del fuego que se enciende. Lo que no había sido ordenado por Dios ni por Aarón era fuego extraño. Lo que Dios busca no es el sacrificio, sino mantener la autoridad. Por consiguiente, los hombres deben aprender a ser seguidores. Tú y yo tenemos que aprender que somos seguidores. Tú y yo somos discípulos. No hay lugar en el reino para la autoexaltación, para la grandeza, para perseguir realización personal. No hay lugar en el reino para eso. No hay lugar para simplemente tú crecer y exponerte a lo demás, lo bueno que eres para algo. No hay lugar para eso en el reino. Somos seguidores de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Ese es un papel que tendremos, dice Watchman Nee. Tenemos que aprender que ese es el único papel que podemos desempeñar para siempre. Un papel secundario. Dios te llamó a ser protagonista. ¿Cuándo dijo Pablo eso? ¿En qué carta apostólica lo leíste? Porque cuando alguien te dice, Dios te llamó a ti a ser protagonista, tu ego, aleluya. ¿Quién se pone en el centro? Tú. Dios te llamó a tener un papel secundario. Ay, no sé. Como que no me cierra mucho a mí eso, ¿eh? No me motiva, como que no. Vio, pastor, no me motivó eso a mí. Mientras Cristo esté habitando en la iglesia, tú y yo siempre tendremos un papel secundario, hermanos. Si Cristo toma el centro, tú y yo somos secundarios. Podemos hoy estar y mañana no estar, pero Cristo sigue estando. El que es importante siempre estará. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito, dale un aplauso al Señor. Primera de Samuel 15, 22, 23 dice, y Samuel dijo, ¿a quién se lo dice? A Saúl. ¿Se complacerá Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Yo me desvivo para el Señor. Yo soy de los que llegan a las 5 de la mañana a la iglesia y estoy ahí, hago de todo, barro, limpio los inodoros, afino los instrumentos. Y me voy a las 4 de la tarde, pero no se sujeta a nadie. Mejor es la obediencia que el sacrificio. ¿Significa que no tenemos que hacer sacrificio? No. Seguramente tendremos que sacrificarnos y mucho para que el reino se expanda. Pero si eso lo hago en total desobediencia, lo hago por mi cuenta, lo hago sin sujeción a la autoridad, no tiene valor. Porque Dios valora más la obediencia. Dios le encanta verte sujeto, sujeta. En tu hogar, a tu esposo, a Cristo, varones, porque el primero que se demanda sujeción es al varón.
Se le tiene que sujetar a Cristo. Y en la iglesia, a las cabezas están los líderes. Y por encima de los líderes están los pastores, que somos administradores de lo que Dios ha puesto aquí. Amén. ¿Me van siguiendo hasta acá? Yo sé que este es un tema remotivador. Van a salir, pero prendido fuego se acaba hoy. Hermanos, yo hago un paréntesis. Si yo me dedicara a motivarlos solamente, ustedes me amarían, pero se perderían toda la riqueza de Cristo. Yo prefiero no caerles bien, prefiero que no me amen, pero que puedan asirse de la abundante riqueza de Cristo Jesús y experimentar el poder de su resurrección. Amén. Mi tarea es esa, no es quedar bien con ustedes. Mi tarea no es hacerlos sentir bien. Ay, qué linda la palabra, aleluya. Ay, gloria a Dios. Ojalá todo nos pase. Pero la tarea a la que Dios nos ha llamado, mi esposa y a mí, es a edificar el cuerpo de Cristo. Y no puede pasar eso nunca si no entendemos los valores de la autoridad y la sujeción. Amén. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La autoridad que se te había dado, la autorización que tenías, como no te sujetaste, ya no la tienes. Ya no eres un autorizado del cielo para representar el gobierno del cielo en la tierra. Saúl derrotó a Amalek, venía a derrotar a Amalek. Le había ido súper bien en la batalla. Los pasaron por arriba los amalecitas. Pero había desobedecido. Y por eso se quedó fuera del reinado. Saúl venía de tener un gran éxito. De hecho, cuando ustedes leen, Samuel venía y Saúl venía así. ¿Viste cómo le reventamos a los amalecitas? Tremendo, ¿eh? Saqué mi espada así, le hice así, le hice así, y después le hice así, le agaché y impresionante. ¡Wow! ¡Qué talento! ¿Cómo manejo la espada? Una cosa de loco. Y movía el ejército para allá y planteó una estrategia de guerra impresionante. Los pasamos por arriba. Samuel no sabe lo que fue. Y Samuel le dijo, che, pero ¿qué es ese ruido de animales que oigo? ¿Viste cómo son los del pueblo? ¿Viste cómo es la gente terca, testaruda, carnal? ¿Viste? Yo traté, pero ellos querían agarrar, ¿viste? Y lo vamos a usar para el sacrificio, ¿eh? Lo vamos a usar para sacrificarlo al Señor. No es para nosotros, es para Cristo. ¡Aleluya! Mejor es la obediencia que el sacrificio. Le dijo Samuel, no entendiste nada, Saúl. No entendiste nada, mejor la obediencia que el sacrificio. Es obedecer la palabra del Señor. ¿Para qué estamos los pastores? Para que tú obedezcas la palabra del Señor. Y cuando vemos que no la estás obedeciendo, decir, hey, vení, acomoda esto. A nadie le gusta, ¿o sí? A los pastores nos encantaría tener otra labor, hermano. Ir a comer a su casa, charlar, decirle, hermano, todo va a estar bien, aleluya. Y seguir tragando con usted en su casa e irnos contentos con la panza llena. Qué bueno es la bendición de Dios, hermano, aleluya. Esa es la labor que nos encantaría tener como pastores, pero no. Estamos para la confrontación, estamos para la edificación de su iglesia, estamos para obedecer a Dios. No estamos para quedar bien con ustedes, no estamos para quedar bien con los vecinos, no estamos para quedar bien con los hermanos de First Baptist Church. Estamos para agradar a Dios y hacer su voluntad, para que se cumpla su propósito eterno, expresar la vida de Cristo en la tierra. Amén. Tu éxito en una tarea no significa nada si no se lleva adelante desde una posición de sujeción a la autoridad. Cuando sirves bajo sujeción, garantizas fruto espiritual, porque la autoridad está puesta para la preservación de la vida de Cristo en el cuerpo. Miren lo que dice Juan 5:19, la autoridad y la sumisión de Cristo, la autoridad y la sumisión de su Hijo. Dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia, solo hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. ¿Te pensás que te conté la historia de Nadab y Abiú porque sí? Porque, ay, qué linda historia, qué principios nos enseñan. No, porque ahí está reflejado el Padre y el Hijo.
El Hijo sujeto al Padre, el Padre a la autoridad. Y todo lo que hace el Hijo lo hace en habilitación porque obedece al Padre. Esto es lo que Jesús dijo. Lo que Nadab y Abiú veían hacer a Aarón, ellos hacían. El día que hicieron lo contrario, chao. Jesús dice, todo lo que yo hago porque lo veo hacer al Padre. Lo que veo que mi Padre hace, eso hago. Eso es estar sujeto a la autoridad. Es al contrario de lo que hicieron Nadab y Abiú. Jesús no hizo nada por su propia cuenta, nada. ¿Podemos ver a Jesús como una figura de autoridad? Por supuesto. ¿Por qué podemos verlo así? Porque estaba sujeto al Padre. Porque no hizo nada por su propia cuenta. Tú no puedes hacer lo que el Padre hace si estás ciego a la realidad del Espíritu. La gente que mira con ojos humanos piensa que se sujeta a un hombre, a una mujer. Sin embargo, aquellos que ya no tienen puesto el velo en los ojos pueden ver por el Espíritu. No se someten a un hombre, no se someten a un ser humano, a una mujer, sino a la autoridad espiritual que reposa sobre esa persona. Cuando viene tu líder, amado, y te dice, hermano, vente para acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tú no tienes que ver a tu líder. Amén. Viene tu líder y dice, hermano, por favor, ayúdeme, vamos a ir para allá. ¿No? Tú no estás viendo a la persona, porque la autoridad que esa persona tiene como autorizado de la casa no es de él. Le ha sido conferida, le ha sido otorgada. Entonces cuando él te dice, hermano, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, tú lo haces en obediencia a la autoridad que reposa sobre él, no al hombre, no al ser humano. Ahora, cuando tú tienes vista humana, ¿y este? ¿Qué se cree? ¿Que me va a venir a mandonear a mí? ¿De dónde salió? ¿Y este de dónde salió? Que viene a decirme a mí lo que tengo que hacer. Este no sabe quién soy yo, porque tenés mirada humana. Pero cuando tenés la mirada del Espíritu y el velo te ha sido quitado, tú ves autoridad de Cristo por todas partes. Lo ves en tu esposo, lo ves en tu esposa, lo ves en tus hijos, lo ves fluir. Lo ves en los pastores, lo ves en los líderes, lo ves en el hermano que tenés al lado. Por eso el apóstol Pablo dice, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Nuestros cuerpos están sujetos unos a otros, los miembros de nuestro cuerpo. Amén. No se someten a un hombre, sino a la autoridad espiritual que reposa sobre él. Amados, nadie siente ganas de sujetarse, ¿sabían? Yo me voy a sujetar cuando yo vea que a mí las cosas me parecen. Yo me voy a sujetar cuando entienda lo que están haciendo. Yo me voy a sujetar cuando el pastor diga más o menos un color que va con lo que a mí me parece que tiene que hacerse. Cuando el pastor toma una decisión que me guste, yo me sujeto. Cuando la pastora diga que vamos a hacer tal actividad que yo es la que estoy esperando que se haga, yo cuenten conmigo, ¿eh? Nadie siente nunca ganas y deseos de sujetarse. Pero todos tenemos que tener el mismo sentir. Miren, Filipenses 2, lo hemos leído. Haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en ustedes este sentir. ¿Querés sentir algo en la iglesia? Oh, pastor, no sentí nada hoy. ¿Querés sentir algo? ¿De verdad? Tenés que tener este sentir. El que tuvo Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Querés tener un sentir, iglesia? El verdadero sentir que debemos que tener tú y yo. Despojémonos a nosotros mismos, humillémonos a nosotros mismos. No nos gusta esa frase, ¿no? A nadie nos gusta, quédense tranquilos, todos somos seres humanos y nos cuesta. Pero a eso Dios nos ha llamado, a tener ese sentir, el que tuvo nuestro Señor. Y si estamos aquí tú y yo, es porque Él tuvo ese sentir. Se despojó de sí mismo y murió en obediencia, en sumisión, en sujeción. La cruz no se puede experimentar si no hay obediencia y sujeción. Hay que ir a la cruz, hermano. Hay que ir a la cruz, claro, tenés que sujetarte. Y cuando te sujetas, tu carne se va muriendo. Cuando te sujetas al cabezón de tu esposo, la carne como
lo reviento. Pero elegí sujetarte, entonces la carne se va entrenando en una nueva naturaleza, en la naturaleza de Cristo. El Hijo toma la decisión y se despoja de sí mismo, se humilla a sí mismo, se somete a la voluntad del Padre. Si Cristo está creciendo en nosotros, tengan por seguro que vamos a hacer lo mismo. Si Cristo crece en ti y en mí, si la realidad de la vida del Hijo comienza a expresarse, naturalmente nos vamos a empezar a sujetar. Naturalmente la rebeldía se va a ir huyendo de la iglesia. Si la persona de Cristo nos gobierna, se va a notar cuando mansamente nos entreguemos a la tarea encomendada sin queja, sin disgusto, sino con gozo, sabiendo que somos parte del sentir de Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué viene después de lo que hizo Jesús? Que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La máxima autoridad, el dominio y el señorío de Cristo vino después que Él se humilló, después que Él se sujetó y fue hasta la muerte en obediencia al Padre. Entonces ahí Él fue levantado hasta lo sumo. Él fue exaltado. Se le dio un nombre por encima de todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero antes de que esto ocurra, en la exaltación de Cristo hubo la humillación de Cristo, el sometimiento de Cristo, la obediencia hasta la muerte, la cruz. Todos queremos la exaltación de Dios, ¿no? Pero no todos queremos pagar el precio que pagó Jesús. Fue el Padre quien lo exaltó. Él no se exaltó a sí mismo, Él se humilló a sí mismo. Hermano, nunca te exaltes a ti mismo. A veces nos creemos la última Coca-Cola en el desierto, hermano. ¿Sí o no? A veces tenemos una estima de nosotros demasiado elevada. ¿No es cierto? No, y si yo no estoy, ¿qué van a hacer sin mí? ¿No? Dios se provee, no te preocupes. Hoy estoy aquí, mañana podré no estar. Dios se proveerá igual. Amén. Aleluya. Fue el Padre quien lo exaltó, fue el Padre quien le dio la supremacía de todo. Fue Dios quien lo exaltó. Dejemos que sea Dios quien nos exalte. Dejemos que sea Dios quien nos entrega esa autoridad para ejercerla. Nuestro lugar es la cruz. Nuestro lugar es la sujeción. Nuestro lugar es la obediencia. El resto viene de parte de Dios para el mundo. Amén. A través de nosotros. La formación del Hijo en nosotros es el propósito de la autoridad. Hechos 9, del 3 al 6 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Está hablando de Saulo. Iba a Damasco enfurecido, queriendo meter preso a los cristianos, y de golpe dice que lo envolvió una luz, un resplandor del cielo, y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es durísimo patear un clavo, hermano, de punta. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué dijo? Señor. Escucha, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se le aparece la luz, se cae del caballo, ve la magnificencia de Cristo. Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo primero que sale de él ante verlo es: Señor. Y no le dijo: ya que estás acá, ¿sabes que tengo un dolor acá en la cadera? ¿Será que me puedes poner la mano acá, Señor, para que... Ya que estás acá, Señor, vos sabés que ando agarrándome los pelos con mi esposa, vos ya sabés, ¿viste? Todas esas cosas que ocurren en el hogar, típico, no es solamente nosotros, ¿no? Porque a muchos les pasa, pero Señor, yo necesito que hagas algo por nosotros. Eso no dijo Pablo. Cuando tú tienes un encuentro con la autoridad, con el señorío de Cristo, lo primero que sale de ti es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No le está diciendo: Señor, ¿sabes qué quiero que hagas por mí? Que me aumenten el salario.
¿Sabes qué quiero que hagas por mí? Que me cambien el vehículo, el coche. ¿Sabes qué quiero que hagas por mí? Unas buenas vacaciones en la playa. Quiero eso. ¿No dijo eso Pablo? Cuando se topó con el señorío de Cristo, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tal si le preguntas eso a Jesús? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bendito. El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad, porque lo primero que vas a hacer es ponerte bajo autoridad. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿A cuántos les encanta acá que se le diga lo que tienen que hacer? ¿A cuántos les gusta? Levante la mano, hermano. ¡Aleluya! ¿A cuánto nos encanta que se nos diga lo que tenemos que hacer? ¿A cuánto? Vamos. ¡Aleluya! Gracias por la sinceridad. Muy bien. A nadie. Ni a mí tampoco, mi hermano. Cuando me dicen tenés que lavar los trastes, no me agrada para nada, hermano. A nadie nos gusta que se nos diga lo que tenemos que hacer. Pero a eso nos ha llamado Cristo. El apóstol Pablo le dijo a Saulo, en ese momento le dijo, anda a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer, porque en mi reino se hace lo que yo digo, no lo que tú dices. Tú no vas a hacer lo que a ti se te complazca la gana hacer, tú vas a hacer lo que yo te mande a hacer, porque para eso soy tu Señor. A veces decimos, ay Señor, ay Padre. Nos pasa como a Pedro, ¿no? Que dijo, no Señor. O sea, eso no tiene sentido. No Señor. Si tú le puedes decir que no, no es tu Señor. Si tú tienes opción de decirle que no, es porque Él no es tu Señor. Un pastor decía, porque lo rodeó la luz a Saulo, ¿no? Lo rodeó la luz. ¿Sabes qué, hermano? Un pastor decía hace un tiempo, escuché, cuando vos tenés la luz afuera, escuchen, cuando la luz está afuera tuyo, vos podés ver los defectos del otro. Si aquí se encendieran más las luces que están acá, yo podía ver quién está despeinado, qué dama se maquilló bien, a quién le combina los zapatos con la cartera. Puedo verlos a todos. Puedo ver al hermano que no se afeitó hoy. ¿No es cierto? Porque la luz está afuera. Pero cuando la luz se te mete adentro, vos ya no podés ver a los demás. Estás ciego a los demás. Lo único que ves es tu propia miseria. La luz se te mete adentro y alumbra tu propia miseria. Y ya no tenés lugar para andar mirando a los demás. Lo único que haces es te mirás a vos mismo. Y te das cuenta que si no fuese por su amor y por su gracia, si no fuese porque Él te encontró en el camino, ¿seguirías viviendo tu vida a tu manera? Con la condenación eterna como destino. La palabra que usó Pablo cuando dijo Señor es la palabra kurios, que significa supremo en autoridad. ¿Qué significa? Supremo en autoridad. El que es supremo en autoridad lo puso de inmediato bajo la autoridad de alguien. Una autoridad delegada, porque Dios es un Dios de autoridad y todo lo que hace siempre será bajo el principio de la autoridad y la sujeción. Ese era el principio de la formación, el principio de la formación de Cristo. Y ese es el principio que Dios usó para que Cristo comience a formarse en Saulo y se llegue a convertir en Pablo. Se te dirá lo que debes hacer. Qué lindo es que en vez de que la iglesia haga lo que a mí me parece, lo que yo creo, yo deje que se me diga lo que tengo que hacer. La única manera en que la imagen de Cristo se expresa y crece en nosotros es cuando nos sujetamos. La sujeción es muerte para la carne y da lugar a la expresión de la vida del Espíritu. La sujeción es la expresión de la madurez espiritual. Es la naturaleza del Hijo expresada en nosotros cuando nos ponemos voluntariamente bajo su autoridad. Cristo se forma en nosotros cuando nos sujetamos a su palabra y no a nuestra propia manera de pensar. Cuando nos sujetamos a su voluntad y no a nuestros propios deseos. Cuando nos sujetamos a su dirección y no a nuestros propios razonamientos y criterios humanos. Cuando nos sujetamos a su señorío, como hizo Saulo. Cuando todo lo que haces en tu vida lo haces en plena sujeción a Cristo, entonces preservas la vida de Cristo en ti. La vida del cuerpo siempre expresará la voluntad de la cabeza. Miren esta hermosa frase que dice
quien es demasiado grande como para estar bajo autoridad. Repito, quien es demasiado grande como para estar bajo autoridad es demasiado pequeño para ejercerla. Segunda de Corintios 18 dice: pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad, porque la autoridad delegada de Dios edifica la iglesia de Dios. No destruye a la iglesia, no destruye a la gente, la levanta. La autoridad, cuando tú te pones en sujeción, la autoridad te levanta. La autoridad te empuja a mostrar a Cristo al mundo. La autoridad provoca madurez en ti. La autoridad produce orden en la iglesia. Y termino con esta frase de David Firman, quien nos va a estar visitando para el retiro de varones. La vida de Cristo puede disminuir o acrecentarse según la forma como reconocemos la autoridad de aquellos que nos ministran o la de nuestros padres en casa. Dios nos da padres en el hogar para proteger nuestras vidas y nos da padres espirituales para proteger su vida en todos nosotros. Ponete de pie. Señor, ¿cuál es mi lugar en tu propósito? ¿A qué me has llamado, Señor? ¿Cuál es tu deseo? Que hoy podamos decir, como dijo Saulo, cuando se encontró con el Señor, con el Supremo en autoridad, lo único que se te puede salir es: ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos un encuentro.